Al joven que imitaba voces en los camiones, lo buscó una productora cuando escuchó la única que no pudo identificar. Algunos nacen para repetir lo que ya existe. Él nació para hacer que nadie pudiera olvidarlo. Cada mañana, justo antes de que el camión arrancara, Julián se paraba frente a los pasajeros y pedía disculpas con voz baja. Luego alzaba la mirada, respiraba hondo, y comenzaba a transformarse. Era el locutor de radio que todos escuchaban al amanecer. El político que hablaba con firmeza en las noticias. La señora del mercado regañona pero justa. El chofer de ruta con su clásico: si hay lugares, súbale, súbale. Y por unos segundos, todos en el camión dejaban de ver su ropa rota, su mochila parchada y su cabello despeinado. Solo lo escuchaban. Ya terminaste tu showcito, imitador, dijo un hombre con traje mientras lo bajaban sin pagarle. Julián solo sonrió. Guardó su grabadora rota y se bajó sin hacer ruido. Pero esa noche, en un estudio de sonido al otro lado de la ciudad, una mujer detuvo la reproducción de una cinta casera que había llegado sin remitente. No reconocía la voz final. Y lo que decía no estaba escrito en ningún guión conocido. ¿Quién dijo eso?, preguntó la productora con la voz helada. Esa voz, no la tengo registrada en ninguna base de datos. Lo que no sabía era que esa voz ni siquiera existía antes de Julián. Él no la copió. Él la inventó. Esa noche, Julián volvió al cuarto que compartía con su hermano menor en una vecindad olvidada por el alumbrado. Se quitó los tenis gastados, conectó un audífono suelto a su grabadora y escuchó las voces que había registrado ese día. No para admirarse, para estudiar. Llevaba años perfeccionando cada entonación, cada suspiro, cada tic nervioso que hacía real la voz de alguien más. Su sueño no era solo imitar, era capturar lo invisible de las personas que nadie escuchaba. Una vez imitó la voz de una madre que gritaba desesperada porque su hijo no aparecía. Y al terminar, lloró. No porque lo hiciera bien, sino porque reconoció en ella la voz de su propia madre, cuando él se perdió a los 6 años. Mientras tanto, en la productora, la cinta seguía en pausa. La voz anónima, una mezcla entre ternura, sabiduría y rabia contenida, decía solo una frase: si algún día escuchas esto, significa que ya no tengo miedo. La productora pidió rastrear el origen del audio, pero solo había una dirección escrita con lápiz mordido. Camión Ruta 54, a 110, 7 de la mañana. Al día siguiente, Julián subió al camión como siempre. Solo que esta vez, alguien lo estaba esperando desde el fondo. No con burlas, sino con un cuaderno, una pluma y una grabadora profesional. Al joven que imitaba voces en los camiones, lo buscó una productora cuando escuchó la única que no pudo identificar. El camión arrancó con el mismo rechinido de todos los días. Julián avanzó entre los pasajeros con la cabeza baja, preparando su rutina mentalmente. Pero algo era distinto. No por fuera, por dentro. Sentía una presión en el pecho, como si alguien estuviera a punto de decirle algo que llevaba años guardado. A mitad del pasillo, justo antes de que empezara a hablar, escuchó una voz femenina. ¿Tú eres el que hace las voces? No era burla. Era una pregunta sincera, curiosa. Y venía de una mujer joven con un cuaderno en las piernas y auriculares colgando de su cuello. ¿Depende cuáles?, respondió él, sonriendo con una de sus voces falsas. Esa no, dijo ella. La otra, la que no has hecho hoy. Julián se detuvo. Nunca nadie había dicho eso. Nadie sabía diferenciar entre una imitación y una invención. Pero ella sí. La mujer se presentó como Mariana. Dijo que trabajaba con una productora de voz narrativa y que una grabación anónima había llegado a su escritorio con una frase que la paralizó. Esa voz no existe en nuestros registros, y he escuchado a todos los narradores del país. Esa voz no es una imitación. Es alguien que transformó el dolor en sonido. Julián se sentó a su lado. No por interés. Por primera vez en mucho tiempo. Por miedo. Yo no sabía que alguien la escucharía, murmuró. ¿La inventaste? No. Solo, la recordé. ¿De quién es? No sé, pero la traigo dentro desde que tengo memoria. Mariana le pidió que grabara algo nuevo. Cualquier cosa. Pero con esa voz. Julián cerró los ojos. Pensó en la última vez que su madre lo abrazó. En la lluvia esa noche en que se quedó dormido en una banca, en las veces que gritó sin ser escuchado. Y habló. Una señora al fondo del camión soltó una lágrima sin darse cuenta. El chofer bajó el volumen de su radio. Un niño dejó de jugar con su celular. Y Mariana supo que no había sido un accidente.
Esa voz tenía que ser escuchada por el mundo. Pero no todos estarían listos para lo que revelaría. Mariana no durmió esa noche. Repitió la grabación más de 20 veces. Pero no era solo la voz. Era lo que activaba en quien la escuchaba. Había trabajado años con actores de doblaje, narradores, artistas de teatro y locutores de campañas políticas. Sabía cuando una voz buscaba vender. Sabía cuando una buscaba gustar. Pero esta no. Esta te miraba por dentro, aunque solo fuera sonido. A la mañana siguiente, sin permiso de sus superiores, subió el audio a un perfil ficticio en una plataforma de podcast. Lo tituló Voz sin nombre, el sonido que no sabía que guardabas. En menos de 12 horas, el audio alcanzó 170,000 reproducciones. Y una lluvia de comentarios invadió la publicación. No sé quién es, pero dijo lo que llevo años queriendo gritar. Pensé que estaba loco. Lloré sin saber por qué. Esa voz es real. ¿Quién puede hablar así sin romperse por dentro? Mientras tanto, Julián seguía su rutina en los camiones. Seguía haciendo reír, sorprender o molestar a los pasajeros con sus imitaciones. Pero ya no era igual. Algo había cambiado. Ahora, al final de cada función improvisada, alguien lo miraba distinto. Con silencio, con atención, con respeto. Y aunque él no sabía lo que estaba ocurriendo en Internet, alguien sí. Un ejecutivo del Banco de Voces Internacionales. Una institución donde se archivaban y registraban las voces más icónicas del mundo narrativo, comercial y documental. Al escuchar el audio, detuvo la reunión. Se puso de pie y pidió una reunión urgente con su equipo técnico. «¿Esa voz no tiene coincidencias? ¿Es artificial?», preguntó uno. «No, es orgánica, pero no tiene origen. ¿Y qué hacemos? La buscamos. ¿Dónde? Donde nadie la ha querido escuchar hasta ahora. En la calle». Julián era buscado, pero no por fama, sino porque su voz había desenterrado memorias que algunos llevaban años intentando enterrar. Y en menos de 24 horas, alguien tocaría la puerta equivocada, con el nombre correcto. Esa tarde, Julián no salió al camión. Tenía fiebre, dolor en el pecho, y una sensación extraña que lo mantenía inquieto. No era una gripe. Era algo más parecido a estar cerca de algo que nunca creyó posible. Mientras él sudaba en silencio sobre el colchón desgastado de su cuarto, Mariana se enfrentaba a una sala llena de ejecutivos. Alguien había descubierto que ella filtró el audio sin autorización. Le pidieron que borrara el archivo, que se olvidara del caso, que dejara de romantizar a un imitador de calle. Pero en lugar de obedecer, Mariana sacó un sobremanila arrugado. Dentro había una carta escrita a mano, con tinta azul y manchas de dedos marcadas con tierra. Era la misma hoja donde Julián había escrito la frase original que ella escuchó en el primer audio. «Si algún día escuchas esto, significa que ya no tengo miedo». La sala enmudeció. No por la frase, sino por la firma. Porque no tenía nombre. Solo decía, voz prestada de los que nunca hablaron. Uno de los ejecutivos, el mayor de todos, se levantó sin decir palabra y salió de la sala. Minutos después, Mariana recibió un mensaje privado. «Quiero conocerlo. Hoy. Esta noche. No mañana». Del otro lado de la ciudad, Julián soñaba con una estación de radio abandonada. En el sueño, hablaba solo, durante horas, como si alguien lo escuchara sin interrumpirlo, como si su voz no necesitara escenario, solo un oído dispuesto. Despertó con el ruido de pasos en el pasillo de la vecindad. Alguien subía las escaleras con zapatos caros, que no pertenecían a ese edificio. 3 golpes suaves, y luego una voz que dijo su nombre, no como lo decían los demás, no con lástima, no con burla, con reconocimiento. «Julián, ¿estás ahí? Soy Mariana. No vengo sola». Julián abrió la puerta, y detrás de Mariana estaba el ejecutivo más importante del país en narración institucional. Un hombre que había dado voz a presidentes, campañas globales, marcas de lujo, y que ahora estaba frente a él. Sin libreta, sin contrato. Solo con una pregunta. «¿Puedo escucharte, otra vez?». Julián asintió. Cerró los ojos. Y habló. La voz salió más honda, más cruda, como si su pecho no fuera caja torácica sino bóveda. El ejecutivo se sentó en el piso. Y lloró. No por la voz, sino porque reconoció en ella algo que ni él había querido admitir. Que hay sonidos que no nacen para vender, sino para decir lo que la humanidad se ha negado a escuchar. Al joven que imitaba voces en los camiones, lo buscó una productora cuando escuchó la única que no pudo identificar.
Esa noche no hubo contrato, no hubo cámaras, no hubo discurso, solo una sala de grabación improvisada, armada con mantas, una mesa inestable y una grabadora prestada. El ejecutivo no pidió un comercial. Pidió una grabación que pudiera compartirse con personas que ya habían olvidado cómo se siente ser escuchados. Habla como si solo hubiera una persona del otro lado, le dijo, y como si fuera la última vez que te dejaran hacerlo. Julián cerró los ojos. Y lo hizo. No leyó guión. No usó técnica. No interpretó a nadie. Solo habló con la voz que nunca había tenido permiso de usar. La voz que inventó para sobrevivir a las veces que nadie contestó. La voz que sacaba cuando temblaba por dentro. La que se llevó a dormir cuando no había cena. La que le sirvió de escudo cuando su padre dejó de hablarle. La que usó cuando su madre gritaba y nadie venía. Habló durante 14 minutos seguidos sin repetir una sola frase. Y al terminar, no hubo aplausos. Solo silencio. El tipo de silencio que se escucha cuando alguien cambia por dentro. La grabación fue publicada sin créditos. Se tituló simplemente Lo que alguien necesitaba decir. Y se convirtió en el audio más compartido de la historia de la plataforma. No había intro. No había branding. No había música. Solo una voz. Y al final, una frase. A veces imitamos voces para que nos presten atención. Pero la verdadera nace cuando alguien, por fin, se atreve a escucharnos. Julián no se hizo rico. No se hizo famoso. Nunca quiso ponerle rostro a lo que hacía. Pero cada mes, alguien nuevo llegaba al camión. Y al escucharlo, bajaba la mirada. A veces lloraba. A veces sonreía. Y a veces solo decía, gracias. Porque sabían, aunque no lo dijeran, que esa voz no era de él. Era de todos los que nunca pudieron usar la suya.